¿Qué les dirías a nuestros espectadores sobre la película que van a ver? Pues yo creo que es una película interesante y, como ha dicho Xavier, refleja bastante bien, con múltiples errores, lo que ocurrió entre el secuestro, detención, el traslado, juicio y fusilamiento de Companys. Yo recuerdo, porque he sido o soy actor y espectador directo de la vida política catalana, tanto familiar como personalmente, desde la época de la Restauración hasta que yo fui diputado entre el año 96 y el 2000 por Barcelona. Mi abuelo fue uno de los líderes carlistas que se repartían las circunscripciones con Francesc Cambó en la época de la Restauración, entre el 16 y el 20, y el 19, perdón. Mi padre se sublevó y fue uno de los fundadores de la Falange catalana. Mis hermanos estuvieron todos en la oposición al franquismo durante la universidad y después, como tú conoces bien, y yo fui conservador, diputado, organicé con Josep Pla la visita del príncipe de España a los escritores, el primer viaje que hizo a Barcelona, y conozco bien toda la génesis, y procuro ser objetivo, y tuve una profunda amistad con uno de los asesores de la película, que fue el historiador Benet. Benet, que he traído su libro, me acuerdo, Josep que siempre... Benet, ¿no? Josep Benet, que es el que ha analizado el juicio con detalle sobre la muerte del presidente Companys, ¿no? La película, hay datos que es una película, un docudrama, pero que no son ciertos. No hay ningún voto particular, ningún general emitió un voto particular a la sentencia. Hay datos muy curiosos. El secretario instructor de la causa acabó asesinando a su mujer y suicidándose al cabo de 3 meses por razones que se desconocen y se ocultan también en la película. Es cierto que Companys y el consejero Ventura Gasol y un hermano de mi abuela materna, que era vicepresidente del Tribunal de Casació de Cataluña, que se llamaba Bertran de Quintana, sacaron a mucha gente de Cataluña, entre otros a mi propio padre y mi abuelo, que estuvieron 4 meses escondidos, pudieron salir gracias a un salvoconducto de la Generalitat. Después ellos también procuraron hacer lo mismo, sacando a gente de los campos de concentración que estaban en el sur de Francia e intentando que se pudiesen ir a América, ¿no? Exiliados. Pero la película tiene, como digo, cosas que son correctas, porque sí que es cierto que la Generalitat hizo algo, hizo bastantes cosas por salvar porque gente que los hubiesen dado el paseillo en la Rabassada, que era donde normalmente se fusilaba al amanecer en la época posterior a la sublevación. Hombre, sí que es cierto que también hubo muchos desmanes. Por ejemplo, todos los 27 monjes de Montserrat que fueron asesinados por el hecho de ser monjes, ¿no? Fueron unos años muy duros, muy oscuros, sobre los que no se ha dicho toda la verdad. Yo fui testigo esencial porque se le imputó en una de estas películas en televisión de Cataluña a mi padre haber participado directamente en el juicio como testigo. Mi padre, por ejemplo, fue citado tanto al juicio de Carrasco y Formiguera como al de Companys y no asistió, siendo militar. Se excusó diciendo que tenía que estar en Madrid. No es verdad, no estaba en Madrid, no fue, simplemente no fue. O sea, se quitaron de en medio. Era un tema que los militares tampoco tenían mucho interés en este tema y fue un secuestro
traslado y detención organizado especialmente por Serrano Suñer, quien era entonces el director general de seguridad, que era el conde de Mayalde, hombre, por una comprensible venganza en aquellos momentos, porque ambos habían sufrido en su propia carne el asesinato de una gran parte de sus familiares por parte de los llamados rojos o republicanos, porque claro, la historia está muy mal explicada. Yo recuerdo haber leído a Jean Daniel, el primer director de Le Nouvel Observateur, que cuando decía que la primera vez que visitó España en el año 49, él creía y vino a España pensando que esto había sido una guerra civil entre demócratas y fascistas. Claro, y se dio cuenta que la guerra civil había muchos en el bando demócrata que no eran nada demócratas y muchos en el bando fascista que no tenían nada de fascistas. Entonces hay una confusión y todavía no hay una perspectiva suficiente para analizar esa época. Pero en síntesis, a mí la película me parece interesante, me parece que refleja con bastante detalle la heroica muerte de Companys y, bueno, no refleja lo que fue la historia, vamos, la historia catastrófica de la gestión, por otra parte, de la Generalitat. El juicio más duro hacia Companys, yo se lo he leído a Cambó, que escribe sobre Companys algo tan impresionante como esto. Si quieres, léelo, lo voy traduciendo. Léenoslo. No había pertenecido nunca a la Lliga, se refiere a Companys, ni a ninguna capillita catalanista. No solo no había sido nunca catalanista, sino que en su primera juventud era claramente anticatalanista. Esto se está refiriendo a Companys. Era un revolucionario, un anti todo lo existente. Cuando las circunstancias le dieron el poder, se sintió un hombre de gobierno. Y ya que tenía que actuar como catalán, es posible que llegase a sentirse catalanista en los últimos años de su vida. Dice, el fusilamiento fue un inmenso error de Franco. Y se pregunta, ¿injusto? Dice, bueno, él, el 6 de octubre del 34, había cometido igual delito que los militares y fue indultado. En 1936, él hizo fusilar a todos los militares que se sublevaron. Esto lo dice Cambó en sus memorias. En fin, pues esto no lo refleja. Un juicio poco benigno sobre Companys.